profesor Bartolomé Puma. Profesor, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Rubén. Buenos días, Antonio. Un gusto saludarles. Evidentemente, hoy día salimos al descanso pedagógico, lunes 4 de julio. ¿Qué se espera, qué expectativas tiene el Ministerio de Educación respecto de este descanso de invierno? Aparentemente el frío ha amainado y esto es favorable para los chicos que, si bien digamos van a estar guarecidos en casa, van a estar menos expuestos por lo menos a los resfríos. Sí, exactamente. Ayer estábamos haciendo un recorrido por las terminales de acá de la ciudad de La Paz y el Alto. Hemos visto de que hay nomás bastante afluencia de estudiantes, padres de familia que están viajando en algunos casos a las provincias, en otros casos a los otros departamentos. Entonces eso también nos da señales de que nos están pero guiados por sus papás, por su mamá, están acompañados en los viajes, pero siempre nosotros recomendamos como Ministerio de Educación no deben dejar de lado lo que corresponde hacer para su formación de nuestros niños, de nuestras niñitas, de nuestros adolescentes y jóvenes, porque, por ejemplo, si hay cursos de danza, uno tiene que participar porque aprende algo. Si uno hay cursos de básquet o de voleibol, lo mejor es hacer deporte. Pero también esto, cuando hemos hecho las restricciones de que no deben dar tareas, eso no implica de que también no deben leer, ¿no? Sino que los padres y madres de familia son los que deben siempre guiar por un camino más positivo. Claro, promover la lectura en casa siempre va a ser favorable para los niños y su formación. Así es, viceministro, ¿cómo está? Buen día, Antonio le saluda. Inevitable, ministro, después de haber tenido un año sin ir a clases, después de un difícil retorno de las clases virtuales a las aulas, ¿cuál es la evaluación ahora un poco más fría que puede hacer su viceministerio sobre este retorno a las clases? ¿Cuáles son las dificultades que ha identificado y sobre las que habría que trabajar en el segundo semestre de este año? Algo resaltaba, por ejemplo, no podemos dejarlo sin que hagan lectura nuestros estudiantes. Tenemos dificultades en la lectura, en la escritura, en razonamiento lógico, principalmente con aquellos que han estado pasando las clases en la modalidad a distancia. Entonces queremos decirle a nuestros padres y madres de familia que deben, por eso decía, deben guiar por un camino mucho más positivo para nuestros estudiantes. Si ellos tienen que leer en estos días de vacaciones, tienen que leerlo. Si hay que participar de un curso de oratoria, hay que hacerlos. Entonces, pero aquí en estos momentos, en este descanso pedagógico, los que guían, dirigen, son los padres y madres de familia a su hijo. Viceministro, recomendable entonces la lectura, con los padres cerca, con los padres guiando, también la escritura. En eso tendríamos que hacer énfasis en esta vacación, viceministro. Sí, por ejemplo, yo decía el razonamiento lógico. Por ahí he escuchado y he visto campañas de algunos gobiernos autónomos municipales que estaban lanzando, por ejemplo, campeonatos de ajedrez. Y yo, padre de familia, ¿qué puedo hacer? Tengo que mandar a mi hijo para que vaya a aprender a jugar ajedrez y de qué manera también va a ir desarrollando lo que llamamos el razonamiento lógico. Pero también queremos aprovechar estas 2 semanas de descanso pedagógico porque hemos tenido bastantes quejas de nuestros padres y madres de familia para los gobiernos autónomos municipales. Los gobiernos autónomos municipales deben hacer reacondicionamiento de los baños higiénicos, tal vez las goteras, acomodar los grifos, la parte eléctrica. Por ahí han estado en tinieblas nuestros estudiantes. Entonces ahora es oportuno también de que los gobiernos autónomos municipales estas 2 semanas aprovechen de poder hacer todo lo que es mantenimiento en nuestras unidades educativas. Ahora ese es un buen punto, porque incluso se cuestionaba que la Alcaldía de La Paz haya comenzado tarde, incluso después de las clases, de 2 meses de iniciadas las clases, recién licitó las obras de refacción, de remodelación o de ajustes en las unidades educativas. Y es buena
sugerencia la que hace el viceministro y hacer que también las autoridades cumplan, digamos, lo que le corresponde en relación a la gestión de las unidades educativas. No olvidemos que en el Alto, por ejemplo, hubo conflictos, ¿no es cierto?, por la situación en la que están los colegios, y entendemos la preocupación del viceministro porque evidentemente ha habido un abandono, ¿no es cierto? Como no había clases, nadie se ocupó de los colegios, pero ahora sí, como dice el viceministro, deberíamos aprovechar estas 2 semanas para refaccionar los colegios en la parte mínima, aunque sea, las necesidades más básicas, ¿no? ¿Qué diagnóstico tiene, viceministro, respecto a la situación de las unidades educativas en La Paz, en el Alto, como también en el interior del país? Bueno, en cuanto a su infraestructura, principalmente aquí en la ciudad de La Paz, en las ciudades capitales, ¿no? En Cochabamba, en Santa Cruz, hemos visto nomás de que hay falta la atención de los gobiernos autónomos municipales. En los municipios más chicos que tienen menos presupuesto, hemos visto de que más bien están cumpliendo medio a empujones, pero están cumpliendo. Pero en los municipios más grandes, que tienen mucho más presupuesto, también está faltándoles tal vez una dirección que diga, bueno, esta cosa hay que hacerlo. Entonces, por eso nosotros hoy, por ejemplo, ya hemos despachado esta mañana una nota a todos los Andes de cada departamento para que puedan hacer el mantenimiento correspondiente y las readecuaciones correspondientes en las infraestructuras para el retorno después del descanso pedagógico. Ahora, cierto, es la instrucción más que exhortación de parte del Ministerio de Educación para que las alcaldías puedan acondicionar las unidades educativas y a la vuelta los problemas, o diré, los estudiantes no tengan problemas de, no creo que goteras, pero Rubén, ventanas rotas, baños sin los grifos, ni siquiera las baterías funcionando, incluso en algunos colegios hay problemas en el mismo exterior de las unidades educativas. Sí, ¿no? El muro, los patios, etcétera. Bien dice el viceministro que esa es una preocupación, deberíamos ocuparnos en estas 2 semanas de eso. Pero hay otra preocupación también, viceministro, y es de que todavía la vacunación en los chicos que van al colegio, a la escuela, es baja contra el COVID. ¿Qué podríamos decir respecto a eso, viceministro? Y qué recomendar también en este caso a los padres de familia. Sí, exactamente. Bueno, nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, nos ha entregado al pueblo boliviano las vacunas y lo que sí estamos fallando nosotros como padres y madres de familia, que no estamos haciendo la inmunización correspondiente a nuestros hijos, y por lo tanto estas 2 semanas debe haber ¿cómo se llama? De llevar a nuestros hijos, de llevar a los centros de vacunación, ya sea al hospital, a la posta sanitaria, para que hagan la inmunización, cosa que también eso nos favorece para que el retorno después del descanso pedagógico podamos seguir trabajando en la modalidad presencial. Ahora, profesor Puma, si bien, digamos, hay vacaciones, los docentes y los directores de las unidades educativas no van a perder el tiempo, pueden descansar por unas horas, pero también estarán dedicados a prepararse para el examen de ascenso. ¿Nos puede explicar, por favor, en qué consiste el examen de ascenso? ¿Cuántos profesores están llamados al ascenso durante este periodo? Exactamente, nuestros maestros y maestras van a rendir su examen de ascenso categoría en el sábado 9 de julio y por lo tanto los maestros y maestras que les toca, por ejemplo, dar su examen de ascenso de categoría deben estar preparándose sobre el trabajo que hacemos nosotros en la parte pedagógica y sobre la parte normativa también. Y en la parte normativa, por ejemplo, también entra los protocolos y medidas de bioseguridad que ya esta gestión, a inicio de gestión, hemos distribuido de manera digital como también en físico. También entra las normativas nacionales, la Constitución, las leyes, la Ley 348, que mucho estamos hablando todos los días en los medios de comunicación, nosotros también como autoridades,
Eso también tiene que estar, nuestros maestros y maestras deben estar enterados de la situación para que puedan trabajar también en las unidades educativas con nuestros estudiantes y de qué manera combatir toda forma de violencia entre todos los bolivianos y bolivianas. ¿Cuántos profesores están llamados al examen de ascenso? Bueno, aproximadamente 50.000 maestros y maestras, pero también dentro de eso hay los maestros y maestras que están en primera, cero y al mérito, que son ya ascensos automáticos. Entonces va a depender también de la aprobación siempre. Por ejemplo, la gestión 2021 aprobaron un 47% del 100%. Entonces eso amerita también la preparación de nuestros maestros y maestras para que vaya también mejorando la calidad educativa. Ahora, si nos puede explicar, profesor, ¿en qué consisten las categorías? Obviamente, subir de categoría implica un incremento salarial también. Sí, exactamente. Por ejemplo, un maestro nuevo entra a quinta categoría, y de ahí cada 4 años va subiendo siempre y cuando que vaya aprobando también el examen de ascenso de categoría. Entonces estos maestros y maestras también se van preparando continuamente, van haciendo su preparación ya sea en otras carreras o también haciendo sus diplomados, maestrías, o sea, sus posgrados, ¿no? Entonces eso favorece también, va enriqueciendo los conocimientos y eso van replicando también a los estudiantes, eso favorece a la calidad educativa, como le decía. De primera o de quinta categoría a cuarta, tercera, a segunda, a primera, a cero y a mérito. ¿Ese es el orden? Exactamente, ese es el orden para los maestros y maestras, pero hasta de primera, cero y al mérito ya es ascenso automático, ya se inscriben y ya de manera automática nomás hay que hacer el trámite administrativo y con eso ya consolidan el ascenso de categoría, mientras en las otras categorías de quinta a segunda hay que dar los exámenes correspondientes. ¿Cómo es el promedio salarial? Uno recién egresado de la normal se incorpora al estamento docente y uno que está ya en la categoría mérito. ¿Cómo es el promedio salarial, profesor? Si nos puede explicar brevemente. Sí, a medida que va avanzando de categoría también va incrementando su nivel salarial. Por ejemplo, un ejemplo que puedo al azar, un maestro nuevo debe estar ingresando ahorita en estos momentos con unos 2.800, 3.000 bolivianos que está ganando, pero también eso depende de la carga horaria. Por ejemplo, hay maestros en área rural ingresan con 104, 108, hasta 120 horas. 120 horas es completo, de lunes a viernes, sin ninguna hora libre. Mientras, por ejemplo, con 96 horas pueden cumplir en 4 días, 96 horas los maestros y maestras. Entonces va a depender también de la carga horaria que tienen los maestros y maestras y dependiendo también de las áreas de conocimiento. El promedio del profesor de mérito, ¿cuánto más o menos es? Un promedio medio debe estar, y eso también hay que tomarlo, hay una pequeña diferencia entre maestros urbanos y maestros rurales. Debe estar aproximadamente un promedio medio de unos 7.500 de un maestro con la categoría al mérito ya, pero con más de 25 años de servicio. Eso es obviamente la experiencia, lo que les da ese sueldo a lo largo de más de 25 años. Así es, Rubén. Terminamos esta entrevista. Le agradecemos, viceministro, por su deferencia siempre con La Razón Radio y Radio Monumental. Que tenga un buen día, viceministro. Muchas gracias. Buen día. Un gusto, muchas gracias.